Este es el último escalón, hermanos, que vamos a mirar de la escalera de Pedro. El día de ayer habíamos visto el amor fraternal, pero el día de hoy vamos a ver la caridad, que es el último escalón en el ascenso hacia el cielo. Pongamos mucha atención ahora, que voy a compartir eh, una pantalla y aquí me permiten observar una presentación en PowerPoint que habíamos elaborado, una pequeña presentación. Aquí está, correcto. Bien, disculpas porque no la tenía abierta porque esta la realicé el día de ayer. Muy bien. Así es que este octavo escalón, que es realmente, perdón, aquí está, se me pasó. Todo esto ya habíamos visto las mañanas anteriores, el temor, la piedad, el amor fraternal. Bien, este es el octavo escalón, caridad. Eh, ¿Qué les llama la atención? A mí me llamaba mucho la atención en esto porque generalmente la Biblia católica lo traduce como caridad a la expresión de amor que tenemos en la Reina Valera del 60. Observemos esto. Segunda de Pedro 1:7 nos habla del escalón anterior, precedente, como al afecto fraternal que le añada, a caridad, dice. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras de la versión antigua del año 1569 está traducido como caridad. En la Reina Valera de 1909 también se la traduce como caridad, pero en la Reina Valera de 1960, que es la que utilizamos generalmente, se la traduce como amor. Y también en la nueva versión internacional de 1999, también traducida ahí con la palabra amor. Ahí la Reina Valera Gómez, que es la que yo la tengo, eh, también se le traduce como caridad. Y en American King James Version se le traduce como charity, que es caridad igual. Así es que la mayoría de las versiones la traducen como caridad. Pero, ¿qué hay del comentario bíblico adventista? En 2 de Pedro 1:7, ustedes observan aquí el comentario bíblico adventista, de donde extraje esta información. Dice de esta manera. El comentario lo hacen que esto significa amor, que viene del griego ágape. Este es el verdadero afecto cristiano porque solo busca el bien del ser amado. El ágape es un afecto basado en el conocimiento y la razón. Y aquí hay algo importante señalado con rojo en letras rojas. Un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Esto es lo que Dios siente por Cristo y los hombres, y lo que Él desea que los hombres sientan el uno por el otro. ¿Correcto? Él desea que los hombres sientan una persona por otra persona. Esta es la cúpula y la corona de todas las cualidades precedentes enumeradas por Pedro. Es la mayor de las virtudes. Recuerdan en 1 Corintios 13:13 que está allí en la pantalla, y dice que el mayor de todos es el amor. Y dice además que esta cualidad del amor que debe gobernar todo lo que hacemos. Todas las otras virtudes, o sea, desde la fe para adelante, en el escalón en la escalera de Pedro, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor, amor fraterno, todas estas virtudes se resumen en este amor. Sin ella, sin esta virtud del amor, todas las otras fracasan y son menos que nada. Esta virtud del amor es la que no hace mal al prójimo. Su ausencia no puede reemplazarse ni siquiera con el sacrificio, ni aún con la misma vida. Aquí hay otro pensamiento
del comentario bíblico adventista de Mateo 5:43. Quizás quisiera leerles Mateo 5:43, porque ustedes ya lo habían leído el texto anterior y lo hemos venido repitiendo algunas mañanas. Capítulo 43 de Mateo 5. Vamos, acompáñenme a la Sagrada Escritura. 5:43 dice de esta manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que dice en Mateo 5:43. Y este es el comentario bíblico adventista que da acerca de Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se encuentra casi exclusivamente en la Biblia el ágape del Nuevo Testamento. Es el amor más puro y excelso, amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. ¿De acuerdo? A sacrificarse en bien de otros es el amor. Es decir, no sacrificarse como el Señor Jesús nos hizo a nosotros físicamente, porque usted puede morir por su hermano, pero si no tiene amor, de nada sirve. Qué bien hacéis amar a tu hermano, pero si aborreces a tu enemigo, o sea, por tu enemigo no puedes morir, que no darías la vida, así como Cristo dio la vida por nosotros. Dice en sacrificarse por otros, en Juan 15:13. Vamos a, acompáñeme para leer Juan 15:13. Aquí estamos llegando al capítulo 15 de Juan y el versículo 13. Así es que leamos de esta manera. Nadie tiene amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. ¿Correcto? Y además del versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queridos, Dios nos considera a nosotros como sus amigos. Así sea que no le amemos a Él, pero igual nos considera a nuestros amigos. Por eso es lo que dice, el amor obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. El Señor Jesús lo hizo de esa manera, pero nosotros podríamos sacrificarnos o darlo todo por otra persona también, ayudarle en alguna cosa. Ayer habíamos hablado del amor fraternal, no, perdón, ayer no, sino anteayer, porque ayer no lo tuvimos. Habíamos hablado acerca del amor fraternal. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos con los otros? Sin hipocresía, dice en la Sagrada Escritura. Sin guardarse ninguna cosa que yo pueda facilitarle al hermano. ¿Correcto? Y a veces puedo dejar, ya habíamos dicho en amor fraternal, que puedo dejar de comer yo por darle a otra persona. Ese es un sacrificio del ser humano que hace. Pero dice, implica además la reverencia para Dios y respeto a los prójimos. Implica además, ¿qué cosa? Reverencia para Dios y respeto a los prójimos, a los seres humanos. Es un principio divino de pensamiento, el ágape, y de acción que modifica el carácter. ¿Sí? ¿Comprenden esta parte? Es un principio divino de pensamiento y de acción que modifica el carácter. Gobierna los impulsos, hermanos. Este amor maravilloso que viene de Dios, gobierna los impulsos. ¿Qué más hace? Controla las pasiones. Y una cosa más, ennoblece los afectos. Queridos, si este amor maravilloso de Dios gobierna mis impulsos, lo que yo soy impulsivo, enseguida quiero gritar si es que ocurre cualquier cosa, gobierna mis impulsos. Yo vi cuando falleció un hermanito y yo siempre recuerdo a este hermano, porque este hermano, cuando falleció, su esposa no gritaba, su esposa lloraba en silencio, de una manera penosa, por la tristeza de ya no tenerlo más. Pero, ¿saben? Cuando yo lo vi a este hermano en su ataúd, era un rostro sereno que provocaba mirarlo, porque generalmente hay muertos
que ustedes observan en el ataúd a través de aquel vidrio, y que lo observan con un rostro diferente, desfigurado, un rostro feo, no da ganas de ver, hasta da miedo muchas veces. Pero el rostro de este hermano era completamente distinto, porque Dios, ese amor que, que, que gobierna los impulsos y controla las pasiones, estaba en este hermano que falleció. Y además, justamente este hermano tenía los afectos ennoblecidos. Cuando yo le hablaba alguna vez, y ya les conversé en otra madrugada, que hablaba acerca de los gobiernos y todo eso que nos roban y todas esas cosas, el hermano me dijo, hermano, me llamó la atención, solamente cosas positivas. Y yo callé, y yo dije, gracias hermano, está bien, yo desde ahora en adelante voy a hablar solamente cosas positivas. Tenía nobles efectos, hermano. Y yo puedo hablar de este hermano que falleció, y realmente era un hijo de Dios. Tenía tanto amor por los seres humanos que a su edad, a los 81 años de edad aproximadamente que él tenía, él se movía como una persona muy joven, porque su espíritu era joven. Pero bien, hablemos algo más acerca de esto. Miren, quiero llevarles con esta imagen acá al... A ver, perdón, se me estaba escapando. Aquí a los atributos de Dios. Y eso, perdónenme por mi divagar en este momento. Aquí en eventos de los últimos días está una expresión muy hermosa que quiero compartir con ustedes. Eventos de los últimos días. En la página 163 y el párrafo es el párrafo número 3. ¿Correcto? Vamos a leer hasta el 5. 2 párrafos más vamos a leer. Eventos de los últimos días, 163, el párrafo 3. Dice así: amamos los unos a los otros. El cristianismo ha de revelar el más tierno afecto mutuo. Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. Cristo ha de recibir, ¿qué cosa? El supremo amor de parte de los seres que ha creado. Y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por su prójimo, por sus prójimos. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los seres humanos, entre los hombres. Queridos, yo quiero hacer un reparo aquí, porque el cristianismo dice se ha de revelar con el más tierno afecto, y el más tierno afecto es el amor. Y Cristo dice, ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. Y Él quiere, el Señor Jesús, que el hombre fomente una consideración sagrada por los seres humanos. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios. Quiero llevarles acá a primera de Juan, capítulo 4, y me van a decir ustedes, ya va a leer primera de Juan 4:8. Y sí, la verdad que no voy a leer primero Juan 4:8, sino que vamos a pasar por el versículo 8. Y acá dice el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros. Acompáñenme, primera de Juan capítulo 4, desde el versículo 7 vamos a leer en adelante. Voy a saltarme unas partes y voy a llegar hasta el versículo 21, porque este capítulo de Juan, primera de Juan 4,
Es hermoso, pero vamos a leer solamente unas partes de este capítulo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De dónde es el amor? Es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo el que odia es nacido de dónde? Del diablo y no conoce a Dios. Más bien conoce al diablo. Aquí dice el versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios está hecho de amor. Dios realmente es de amor. Por eso es que Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree? Entonces Dios le ama a usted. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a su prójimo? Queridos, ¿ama a Dios? ¿Ama a su prójimo? Quiero llevarles acá, queriendo hacer un, un detenimiento en esta parte, al libro de Mateo 22. Mateo, no pierdan primera de Juan 4, 7, 8. Mateo 22, versículos 37, 39. Mateo 22, versículos 37 al 39. Miren, estoy haciendo solamente un alto, una pausa en primera de Juan 4, 7, 8 para continuar leyendo luego. No pierdan esa página y vamos a Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Y Jesús dijo, cuando vinieron a tentarle a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sin perder esta cita, para hacer esta comparación, vamos a Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Porque aquí ya nos entramos a la ley de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Observemos y tomemos en cuenta esto, porque estamos estudiando el octavo escalón, la caridad. ¿Sí? Y la caridad habíamos visto que se lo traduce como amor. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué? Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Queridos amigos, la ley de Dios que el Señor Jesús promovió acá en Mateo 22, cuando le hicieron esta pregunta, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo a ti mismo. Y acá dice que este mandamiento, esto, se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, amar al prójimo, porque el amor, dice en el versículo 10, no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Volvamos a 1 de Juan 4, 7 a 8. Amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo el que no ama, o sea, todo el que no guarda los mandamientos, ¿se dieron cuenta? Estoy solamente poniendo la frase de acá, de Romanos y de Mateo, estoy uniéndola acá, porque la ley de Dios es amor, porque todo esto se resume, todo esto de la ley de Dios se resume en amor. Por eso es que es el octavo escalón, el escalón más prominente, porque de esto se define el resto de los escalones en la escalera de Pedro. Miren, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios está hecho de amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios con los primeros 4 mandamientos, o 5, 4 mandamientos, perdón, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos a nosotros. ¿Correcto? Si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros, no a nosotros, sino unos a otros. El versículo 12 continúa diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, miren, ahí es lo que permanece. Permanece en nosotros Dios y su amor se perfecciona en nosotros. Descubriendo, hermanos, muchas cosas que habíamos leído, que habíamos estudiado. Pues estaba un poco nervioso, un poco así, porque no sabía ni cómo hilar el tema. El Señor me está dando esto. Vamos al versículo 16 de 1 de Juan 4, 16 mismo, ¿no? Vamos allí hasta el 21, vamos a leer 5 versos más. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo es esto? Y acá el versículo 12 dice, a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. ¿Sí? Y Dios se perfecciona en nosotros. Hermanos, Dios se perfecciona en nosotros. El versículo 16 dice, nuevamente voy a leer, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, porque Dios se perfecciona en nosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que puede cambiar nuestro carácter? Pues sí, solamente empecemos a amar. El versículo 17 dice, en esto es perfeccionado el amor. Recuerden que el amor se perfecciona en nosotros, versículo 12. En este versículo 17 dice, en esto se perfeccionó el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados? Sino por la ley de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Porque dice, en estos es perfeccionado, comprendamos, hermanos, por favor, en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso es lo que la sierva del Señor dice aquí, cada alma salvada lo será por el amor que comienza ¿con qué? Comienza con Dios. Miren, voy a señalar con amarillo. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres, entre el prójimo. Miren, dice de esta manera nuevamente, vuelvo al versículo 17. En esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahí está la cita de la sierva del Señor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Justamente la sierva del Señor lo está diciendo, también aquí. Y hay otra cosa más. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Ya, si usted ama y sabe amar al prójimo y a Dios, no debe tener el temor del castigo. ¿Correcto? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, ¿se dan cuenta ahora? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Recordemos que lo hemos comparado y puesto que el amor serían los 10 mandamientos también. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Hasta aquí voy a dejarles para hacerles un pequeño comentario. Hermanos, de repente, si ustedes no lograron comprenderlo en este momento, en YouTube estaremos con este video para que ustedes lo puedan repetir y puedan entenderlo perfectamente esto. Nosotros, el versículo 19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Queridos, quiero volverles a insistir en Romanos, sin perder esta página, por favor. Romanos capítulo 13 dice, versículo 9, y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Observemos esto. Estoy leyendo el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, versículo 20 de Primera de Juan, sí, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y el versículo 21 terminó leyéndoles este pasaje. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, porque la ley de Dios se resume en dos partes. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Observemos esta parte. Miren lo que dice. Los atributos que Dios más aprecia son la caridad y la pureza, o sea, son el amor y la pureza, y debieran ser estimados por todo cristiano. Ese es el atributo que Dios más aprecia. Siguiente párrafo dice, eventos de los últimos días, página 163 y el párrafo 5 estoy leyendo ahora. Está en tomate. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ese es el argumento más poderoso en favor del Evangelio. No es que usted coja y vaya a recitarles la Biblia entera a las personas. No, ese es el argumento más poderoso en favor del Evangelio, hermanos. Es un cristiano amable, amoroso, con las demás personas, con el prójimo, con su marido, con su esposa, con su hijo, con su vecino, su vecina. Pero si no estamos peleando todo el tiempo, pero si nos estamos ahí golpeando con las palabras, hermanos, echemos el ego a la basura. Nuestro ego debe bajarse de nosotros mismos. Paseémonos nosotros para que podamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo llenos del Espíritu Santo? Porque en el versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 4, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Está completo ahorita todo esto. Por eso sé que este octavo escalón es el más importante. Y qué pena, no he podido leerles algunas cosas y se me está yendo un poquito el tiempo. Romanos 5:8, perdón. Romanos 5:8. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ponerles una diapositiva mientras ustedes buscan Romanos capítulo 5, versículo 8. De esta manera. Ahí está. El último escalón es la caridad, ¿no? En que Dios se entregó por nosotros y amó a nosotros, ¿no? Ahí está la escalerita. Bien, vamos a ponerles una última diapositiva de estas. Aquí. Y se me volvió al inicio, yo no sé por qué se me volvió.
al inicio, pero yo quiero dejarles aquí para que observemos lo siguiente. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Creo que ya lo deben tener. Así es que vamos a darle lectura a ustedes. Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios encarece su caridad, su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Hay una matutina, aquí en la matutina, a fin de conocerle, quiero mostrárselos de esta manera. Se escribe AFC a fin de conocerle. En la hojita o la página número 20 y el párrafo 2. Vamos a leer solamente esa parte. Ahí está, acerca de Romanos 5:8. La caída del hombre con todas sus consecuencias no estaba oculta del Omnipotente. La redención no fue un pensamiento a posteriori. No fue para apagar el fuego enseguida. No, así no fue la redención. Un plan formulado después de la caída de Adán no fue, sino un propósito eterno que se consintió en realizar para la bendición, no solo de este diminuto mundo, sino para el bien de todos los mundos que había creado Dios. ¿Sí? Fue un plan, la redención del hombre, de un propósito eterno. Cuando el hombre pecó, todo el cielo se llenó de pesar. En desarmonía con la naturaleza de Dios, desobedeciendo las demandas de su ley, nada sino la destrucción estaba delante de la raza humana, puesto que la ley divina es tan inmutable como el carácter de Dios. No podía haber esperanza para el hombre a menos que, en alguna forma, se pudiera idear algo por lo cual pudiera ser perdonada su transgresión, renovada su naturaleza y restaurado su espíritu para reflejar la imagen de Dios. El amor divino había concebido un plan tal, el plan de la redención. Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación, ¿sí? Juntamente con Dios, ¿no? Era uno con Dios, igual al eterno. Solo el creador del hombre podía ser su salvador. Y aquí hay un poquito más. Por medio de la creación y de la redención, por medio de la naturaleza y de Cristo, se revelan las glorias del carácter divino. Por el maravilloso despliegue de su amor, al dar a su Hijo unigénito, se revela el carácter de Dios a las inteligencias del universo. Por medio de Cristo, nuestro Padre Celestial es conocido como el Dios de amor. Amén, hermanos. Queridos, en este estudio quisiera leerles Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Observemos lo que dice así. Habiendo purificado vuestras armas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, sí, el amor que anteayer vimos, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Queridos, dice el versículo 22, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice que un amor sin fingimiento, no fingido, un amor que sea puro, que sea realmente que le nazca del corazón. Pero, mi hermano, a mí no me nace del corazón hacerle esto a esta persona que me hizo esto. Hermano, empiece de alguna manera.
Empiece, hágalo. Empiece con una sonrisa. Empiece pidiendo perdón. Así usted no haya ofendido. Miren, el Señor Jesús se dio a sí mismo y el Señor Jesús se hizo serpiente por nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, el Señor se hizo serpiente. Números capítulo 21, versículos 4 y 9. Ahí habla de la serpiente que, que Moisés elevó en el desierto, una serpiente de cobre. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Ustedes pueden leer ese pasaje, yo les estoy dando. Y en Juan 3:4, miren lo que dice. En Juan 3:4, miren, Él se hizo serpiente por nosotros. El versículo 4 dice de esta manera. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente, el versículo 14, Juan 3:14, ahora estoy leyendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se hizo pecado, sin haber pecado, por nosotros, para pagar nuestra deuda. Y miren en el camino a Cristo, voy a leerles el camino a Cristo. En la página 12, el párrafo 1, observemos lo que dice de esta manera. Y no está hablando aquí acerca de que Él se hizo pecado, no, sino que dice de esta manera. Perdón, creo que puse de la ciudad al campo. Pero aquí vamos a ver, aquí justamente está el camino a Cristo. Ahí sí, en el capítulo 1. Dice, por este gran sacrificio no fue hecho con el fin de crear amor para con el hombre en el corazón del Padre, ni para predisponerlo a salvar. Este gran sacrificio no fue para crear amor en el Padre, en el corazón del Padre. No, no, dice la sierva del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y saben qué? Eso está San Juan 3:16. Pero si ustedes miran el versículo 14, que es anterior a ese, está hablando de la serpiente, que Jesús dijo, y conforme fuera levantado, perdón, y aquí les voy a leer, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es el Padre, no es que el Padre nos ame por causa de su gran propiciación, de ese gran sacrificio, sino que proveyó este sacrificio. El Padre proveyó porque nos ama. Cristo, dice, fue el medio, el Señor Jesús, por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Miren, Dios dio todo por el todo. Y usted, hermano, queda por su prójimo. Queda por Dios. ¿Qué le puede entregar a Dios? Si el Señor derramó todo su amor sobre el mundo entero, sobre esta partícula de polvo del universo, que es la Tierra. Y usted que es apenas polvo, ¿qué le puede dar a Dios? No le puede dar sino solamente su corazón, su mente, para que Dios gobierne su vida. Querido hermano, si usted no ama a Dios, tampoco va a amar a su prójimo. Y si usted tiene problemas con su prójimo, hermano, ¿usted no ha conocido a Dios? Eso habíamos acabado de leer. Este es el capítulo de la caridad. Este es el capítulo del amor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El ser humano no estaba reconciliándose con Dios. Dios estaba reconciliando. Es decir, queridos, miren lo que hace Dios. Él reconciliándose al mundo hacia Él. ¿Quién había pecado? ¿Dios o nosotros? Nosotros.
pero Él estaba reconciliando consigo al mundo, haciéndole de a buenas al mundo. Y usted no puede irle a hacer de a buenas la persona que pecó contra usted. Vaya, haga lo mismo que Dios hizo. Es la hora. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Jesús decía, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, decía en la Sagrada Escritura. Es decir, Jesús decía de esta manera, y aquí está parafraseando la sierva del Señor ese texto. Es decir, de tal manera me amaba, te amaba a ti, mi Padre, dice Jesús, que aún me ama más, porque he dado mi vida para redimirte a ti. Soy un amado por mi Padre, porque me convertí en tu sustituto y garante, porque en lugar de que tú mueras, yo hice eso. Yo me convertí en un ser humano para yo morir, para yo ser el garante de ustedes, porque entregué mi vida y tomé tus obligaciones, tus transgresiones tomé, dice. Por medio de mi sacrificio, Dios puede ser justo y sin embargo, el justificador. Por medio de mi sacrificio, del sacrificio de Jesús, Dios puede ser justo con nosotros y sin embargo, ser justo, ser perdonador de aquella persona que cree en Jesús. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Hermanos, esta es la última parte para no cansarles más y ya para que se nos avecinan las horas. Nadie sino el Hijo de Dios podría efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podría darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Solo el Señor Jesús, que conocía, que estaba al lado del Padre, en el seno del Padre, conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podría manifestarlo acá a la raza humana. Nada menos que el sacrificio infinito hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la humanidad perdida. Querido hermano, esta escalera de Pedro ha sido una gran bendición para nosotros. Al aprender y entender cada uno de los escalones, les sugiero, hermanos, en este escalón usted no puede ingresar si no empieza primero con el inicio. Este escalón prácticamente es la graduación de usted para el ascenso al cielo. Que Dios le bendiga, hermano.